Hoy día me tocó ver dos pacientes muy interesantes. Todos mis pacientes son interesantes, pero hay casos que son muy parecidos unos entre otros, porque hay patologías que son más frecuentes que otras, ¿sí? Estos casos, sin embargo, que vi hoy, eh, dos pacientes mujeres, eh, tenían sintomatología compleja, diversa, una historia difícil, como enredada, y preguntándoles, el factor común que tienen es que ambas tuvieron COVID y ambos cuadros clínicos comenzaron después de la infección por COVID. Y de hecho me estoy acordando que ayer vi otra paciente, que sería la tercera, con las mismas características. Mujeres entre 30 y 50 años, promedio 40 años, que después de haber tenido COVID, ninguna de ellas tuvieron COVID grave, sino que tuvieron COVID, una tuvo asintomático, fue asintomática, se le detectó porque le hicieron el PCR en el trabajo. Las otras dos fueron casos de COVID leve. Y la historia corta es la siguiente. Existe lo que se llama COVID largo. Existe una enfermedad que se llama long COVID. Así se llama en inglés y por lo tanto en la literatura y donde lo vayan a ver, lo van a ver como long COVID, que se traduce como COVID largo y que antes se llamaban secuelas post-COVID. Secuelas crónicas post-COVID. El hecho es que se está viendo una acumulación de millones de casos de seres humanos en todos los países del mundo, cuya salud cambió radicalmente y desgraciadamente para peor, con aparición de nuevas enfermedades, muchas veces graves, después de haber sufrido infección por COVID. Una vez, dos veces, tres veces, ¿cierto? El COVID largo es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres de edad media, efectivamente. Y el problema con esto es que como el COVID es nuevo y llevamos 5 años, creo que ni siquiera hemos llegado a los 5 años, no tenemos estudios a largo plazo, no sabemos cuál va a ser la evolución de estos pacientes a largo plazo. No sabemos cómo se van a comportar en 10 años más. Y es complejo porque muchas veces la sintomatología va cambiando en el tiempo. Hay algunos pacientes que se les desarrolla una enfermedad autoinmune como lupus. Hay otros pacientes que desarrollan disautonomía o POTS. Hay otros pacientes que desarrollan cuadros neuropsiquiátricos importantes. Hay otros pacientes que desarrollan alergias severas nuevas, incluyendo síndrome de activación mastocitaria, del cual les hablé ayer, como el video en que me han hecho tag muchas veces de Gonzalo. No sé si Gonzalo tuvo COVID, no tuvo COVID, no conozco la historia de Gonzalo, pero sí he visto casos y los dos que vi hoy tenían activación mastocitaria sistémica, que es una enfermedad rara y es de muy difícil tratamiento. A lo que voy yo es que ambas pacientes de hoy y la paciente que vi ayer y las otras pacientes que tengo en control ya hace meses, todas ellas han pasado por múltiples médicos de diversas especialidades, incluyendo psiquiatría, y muchas de ellas llegan derrotadas con la convicción, porque les han hecho sentir así, o ellas finalmente deciden creer que están locas. Y eso es muy triste. Es muy triste, porque el COVID largo existe, es real y es devastador. Tan devastador que hay personas que no pueden volver a trabajar nunca más y deben jubilar por discapacidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque es algo que hay que saber que existe, es algo que hay que saber que además se presenta en niños que han tenido COVID.
Y entonces hay que saber buscarlo y hay que, en la anamnesis, la conversación con los pacientes, siempre hay que tener ese dato. Y bueno, es eso lo que les quería comentar. No los voy a aburrir con los detalles de los casos, pero el COVID largo existe, es frecuente, puede ser devastador y debe ser manejado en forma multidisciplinaria. Cuídense.